algunas variantes. Algunas empresas pueden tener algunas variantes que se van a apreciar en sus estados financieros, pero bueno, fuera de eso, en general todas tienden a seguir la misma composición. Vamos a ver primeramente, para dejar en la mente de ustedes, qué tipo de información podemos encontrar en los estados financieros. Los estados financieros, una empresa puede tener, van a tener varios reportes, pero nosotros vamos a enfocarnos, digamos, en los más conocidos y vamos a tratar de irnos introduciendo en el análisis de estos reportes más conocidos. Los dos primeros reportes que la gente tiende a conocer más son el balance general y el estado de resultados. Se llama el estado de situación o balance general y el estado de ingresos y gastos o estado de resultados. Como hablábamos la semana pasada, ¿qué buscamos ver en el balance general? El balance general es como una fotografía que se le toma a la empresa en el momento de elaboración del reporte, que dice cuál es el valor de todos los activos que tiene la empresa y cuál es el valor de las fuentes de financiación, que como dijimos la semana pasada, están enfocadas principalmente, o las fuentes de financiación de los activos son principalmente los pasivos o el patrimonio. El otro reporte que es bastante conocido es el estado de ingresos y gastos, o de ganancias o pérdidas, o de resultados. Es un estado en donde vamos a ver el flujo un poquito más dinámico de todos los ingresos que ha tenido la empresa y todos los egresos que ha tenido durante el periodo del reporte, que puede ser trimestral, semestral o anual. Lo que más uno tiende a revisar son estados financieros anuales, pero pueden haber de periodos inferiores. Entonces aquí vamos a ver sobre todo las entradas y las salidas para ir viendo las ganancias que tiene la empresa. Otro reporte principal que uno encuentra en los estados financieros es el estado del flujo efectivo. Pareciera a primera impresión que estos dos reportes son iguales, pero no son iguales, porque contablemente algunos ingresos o gastos que se registran contablemente no necesariamente implican que el dinero del ingreso entró y que el gasto se pagó, sino que se reconoce contablemente, pero no necesariamente se ha dado la entrada o la salida de dinero. Entonces, en el estado del flujo efectivo, sí vamos a ver las entradas y salidas reales de dinero. Y otra diferencia importante entre el estado de ingresos y gastos y el flujo efectivo es que en el estado de ingresos y gastos se reconoce los gastos de la depreciación del equipo, que no es que no es una salida real de dinero, entonces no afecta el flujo efectivo tampoco. Y hay otros reportes que puede ser el presupuesto de capital o el estado del cambio en el patrimonio, que tienen que ver con la planificación que hace el negocio, como yo decía la semana pasada, a través del tiempo. Una empresa puede considerar que necesita incrementar sus activos por cualquier razón estratégica. Entonces, esa planeación de cómo vamos a ir incrementando los activos y de cómo vamos a ir financiando esos incrementos, es todo un reporte
o suele ser un área de reportería también dentro de los estados financieros. Pueden haber otros reportes, pero yo voy a mencionar estos cuatro principalmente. El balance general, bueno, como hablamos ya la semana pasada, hablamos que están los activos y las fuentes de financiación. Una cosa importante ya de ir aprendiendo en la lectura del balance es que todas las cuentas se encuentran tanto en activos, pasivos y patrimonio. Las cuentas se registran de las más líquidas a las menos líquidas. Y eso de líquidas se refiere a la capacidad, o sea, de qué tan rápido yo puedo convertir esa cuenta en dinero en efectivo. Aquí, por ejemplo, tengo el estado de situación o balance de Rey Holding Corp y subsidiaria. Todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Correcto. Correcto. También me dicen si de pronto los números se ven algo pequeños. Sí, es cierto. Ahora se ve mejor. Sí, Se ven ok. pequeñitos. Ajá, ok. Entonces, fíjense, una cosa, como les digo, en general los estados financieros tienden a tener las mismas cosas y dependiendo de la diferencia que hay de una empresa a otra o a la característica de un negocio al otro, sí puede que los estados financieros tengan algunas particularidades que sean propias de esa empresa, pero en general son muy parecidos. Y una cosa que tienden a tener todos los, específicamente hablando de este reporte, el balance general o estado de situación, una cosa que tienden a tener es la separación de lo que se llama lo corriente de lo no corriente, tanto en activos como en pasivos. Si podemos ver, fíjense que aquí los activos están separados en dos bloques, activos corrientes y activos no corrientes. Hay un total de activo corriente, hay un total de activo no corriente y luego un total de activo. Y como decía, pues, ¿qué es eso de corriente y no corriente? Se refiere los corrientes al grupo de los activos que yo puedo convertir más rápidamente en dinero efectivo, vamos a decirlo así. Y los activos no corrientes, entonces, son los activos que me tomaría mucho más esfuerzo en convertirlos en dinero efectivo. O sea, por ejemplo, vamos a ver, siempre que ustedes vean un balance, van a empezar que empieza por la cuenta de efectivo, caja y banco. Entonces, obviamente este efectivo o está físicamente en caja menuda en la empresa, o si son cuentas bancarias, es nada más ir al banco y decir, entrégueme el dinero y ya lo volví dinero circulante. Aquí están las cuentas por cobrar. Fíjense que generalmente en las empresas uno encuentra cuentas por cobrar una sola cuenta. Aquí, por la característica del negocio, las cuentas por cobrar están separadas en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, y están separadas de cuentas por cobrar de compañías afiliadas y relacionadas. Es decir, estoy separando las cuentas por cobrar que tengo de terceros y las cuentas por cobrar que tengo de partes relacionadas de la empresa, o sea, otras empresas que son parte del grupo, otras subsidiarias, lo que sea. Inventario, otros activos, activos corrientes por impuestos, etcétera. Entonces ya fíjense, todo esto es lo que rápidamente se puede convertir en dinero o más rápidamente. Y en el grupo activos no corrientes, entonces fíjense que están ya cosas, propiedades, edificios, terrenos, equipos, ese tipo de cosas que
si yo tengo un edificio y decido venderlo, puede ser que venderlo me tome 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. O sea, ¿cuánta gente tiene apartamentos que lo quiere vender? Y se pueden demorar 2 años, 3 años ahí en el proceso de venta hasta que realmente salga un comprador en firme. Entonces, o sea, quiere decir que estas cosas no son cosas que yo voy a salir y que de una vez, al mes, a los 2 meses, ya voy a tener el dinero. No, es un proceso complicado. Lleva más complicación. Entonces, en el pasivo, como decía, en el pasivo es igual. Los pasivos se separan en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Ahora, el significado de corriente o no corriente en el pasivo significa otra cosa. Significa que está más relacionado al plazo de la deuda. Los pasivos corrientes, se le considera pasivos corrientes a todos los pasivos que tienen un plazo de pago de hasta 12 meses o de menor a 12 meses. Y los pasivos no corrientes son los que tienen un plazo de pago ya de más de 1 año, a 2 años, a 5 años, a 10 años, lo que sea, más de 1 año. Entonces esto se le llama también a veces pasivos de corto plazo o deuda de corto plazo, y están pasivos de largo plazo o deuda de largo plazo. Preguntas hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta esta parte? Profesor, los números que están antes de de la descripción de la cuenta, ¿qué significa? Los números que están... estos que están aquí. Correcto. Estas se llaman notas. Es como cuando usted está leyendo un libro y lleva una nota al pie de página. Estas notas que están aquí hacen cualquier aclaración relacionada a las cuentas, que sea relevante, obviamente, que uno con solo leer el número de aquí no entiende el detalle importante de la cuenta, entonces uno se va a la parte de los estados financieros de las notas y lee la nota para ver qué relevancia, qué cosa quiere aclarar esa nota. Por ejemplo, aquí dice bonos emitidos, nota 20, entonces posiblemente si vamos a la nota 20, te va a decir, bueno, esto se refiere a una emisión de bonos que se hizo tal vez por medio de X emisor, se hizo en X mercado, no sé qué, o sea, te da ya un detalle de la cuenta para entender un poquito más a fondo qué deberíamos entender más a fondo de esos números que están ahí. Pero sí, son notas de los estados financieros. Hay una sección, en los estados financieros hay una sección específicamente para todas las notas. Profesor, ¿y siempre se debe poner esas notas o se puede omitir? No, deben estar porque, o sea, los estados financieros y sobre todo este estado de situación, o sea, son reportes muy resumidos, ¿cierto? Entonces, detrás de esas cuentas hay muchas cuentas que están ahí agregadas y un auditor, por ejemplo, solo con mirar esa cuenta no puede tener toda la explicación que sea necesaria en un proceso de auditoría. Entonces, la nota puede ayudar en ese proceso. Sobre todo a veces si hay una variación también que no haga sentido o algo, la nota está para ese tipo de apoyo. Entonces, sí deben estar. Uno tiene que tratar de que el estado financiero sea lo más transparente posible.
considerando esto, algo que vimos en una de las presentaciones, creo que en la primera sesión, para quiénes están hechos los estados financieros. O sea, es decir, los estados financieros son una carta de presentación que yo la hago para múltiples sectores. Eso lo voy a recapitularlo, por eso lo apuntamos en esa sesión. ¿Para quién yo hago los estados financieros? Primero, lo hacemos con un propósito, vamos a llamarle así, un propósito interno. Para el propio administrador financiero del negocio, él necesita los estados financieros justamente para poder hacer el análisis, para ver la parte estratégica, para tomar decisiones. Él, en su manejo, digamos, constante del negocio. Por eso, de hecho, le decía que el estado financiero, el que estamos mirando aquí, como este que vimos aquí, estos son estados financieros anuales, ¿no? Lo que se hacen para la auditoría anual, lo que se hace para para la memoria de la empresa. Pero no es que el administrador financiero, no, después de que se presentan los estados financieros anuales, en el resto del año él no ve más nada, no es así. Y entonces le decía que hay presentaciones semestrales y trimestrales que también son auditadas, que también son formales, pero todo negocio en realidad tiene lo que se llama unos balances de prueba, o sea, hay unos estados financieros de prueba que se van moviendo día a día y que el administrador financiero los puede monitorear en todo momento. Y sobre todo va monitoreando el cierre mes a mes, cómo se va comportando. Entonces ahí está el propósito interno del estado financiero. Él lo va a ver mensualmente y si requiere verlo hasta dentro de un día del mes, lo va a ver el administrador financiero. Pero luego de allí, a una siguiente etapa, son las juntas directivas. ¿Cuántas veces se da una junta directiva en la empresa a lo largo del año? Por lo menos debe haber una junta directiva una vez al mes, por lo menos una vez al mes, que es el mínimo. Entonces ya hay un segundo usuario que va a mirar los estados financieros en la junta directiva. La junta directiva va a ver los estados financieros y van a hacer preguntas, van a querer saber qué pasó aquí, por qué subió, por qué bajó, etcétera. Ese es un segundo usuario. Pero, ¿quiénes más necesitan los estados financieros? Si usted, como hablábamos la semana pasada, de que el activo se puede financiar con deuda, ¿a quién es esa deuda? Yo tengo opciones allí. Una opción, la que todos conocen, es que puedo ir al banco a pedir un préstamo. Pero si yo como empresa voy al banco a pedir un préstamo, ¿qué es lo primero que el banco me va a pedir? O sea, si yo como persona individual, no como empresa, yo Luis Carrasquilla, voy al banco y le digo al banco que quiero un crédito, ¿qué me va a pedir el banco a mí? A Luis Carrasquilla. Los ingresos. Evidencia de ingresos, ¿sí? Evidencia de ingresos, evidencia de su endeudamiento, etcétera. Eso es lo que le va a pedir a Luis Carrasquilla. Entonces, si llega una empresa al banco a pedirle dinero, el proceso es equivalente. O sea, el banco le va a pedir a la empresa, dame evidencia de tus ingresos. Dame evidencia de tu endeudamiento. Dame evidencia de tu perspectiva financiera. ¿Y qué es esa información? Los estados financieros. Entonces, fíjese, sirven para los acreedores. Como les decía, la única forma de financiarnos en pasivo no es solamente ir a pedir dinero al banco. Una empresa, dependiendo de su magnitud, puede participar en el mercado de deuda emitiendo un instrumento de deuda como unos bonos, por decir.
Entonces, si yo voy a emitir bonos para financiarme en vez de ir al banco, ¿por qué haría eso de emitir un bono? Bueno, tiene que ser que puedo vender el bono ofreciendo un rendimiento más bajo de lo que pagaría yo a la tasa comercial, la tasa del crédito comercial en el banco. Esa sería la razón para ir al mercado de deuda. Pero ¿qué van a hacer los inversores que participan en el mercado de deuda antes de invertir en comprar los bonos de una empresa? ¿Qué van a mirar? Los estados financieros, ellos también los van a mirar. Entonces, fíjense, sirve para la administración interna, sirve para los directivos, sirve para los acreedores, sirve para los inversores. ¿Quién más? ¿Quién más va a ver los estados financieros? El gobierno. Cuando usted anualmente tiene que pagar sus impuestos sobre ganancias, sobre utilidad, usted no va a ir de boca a decirle al gobierno que estos son los impuestos que te vengo a pagar porque esto es lo que yo gané. No, el gobierno no se va a fiar de lo que usted le diga de boca. ¿Qué va a mirar el gobierno? Sus estados financieros. Entonces, fíjense que el reporte es un reporte que tiene propósito para múltiples sectores. Por lo tanto, la transparencia del reporte tiene que ser lo máximo posible y por lo tanto, pues todas las notas y aclaraciones y explicaciones que pueda llevar es lo correcto o lo más recomendable. Preguntas sobre esto que acabo de explicar de corrientes y no corrientes, tanto en activos y en pasivos. ¿Alguna pregunta en esa parte? ¿No hay ninguna pregunta? No. Ok, bien. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿por qué existe esta separación de corrientes y no corrientes? Como yo dije, como yo decía, activos corrientes, vamos a marcarlos aquí, activos corrientes se refieren a la parte de los activos que yo más rápidamente puedo convertir en dinero, y pasivos corrientes se refiere a la parte de los pasivos que son de corto plazo, o sea, que tienen un plazo de pago menor a un año o de hasta un año. Entonces, la razón de hacer esta separación de los activos corrientes y de los pasivos corrientes en ambos casos es porque una de las primeras cosas que hay que analizar en un negocio es primero qué cosas tiene que pagar en el corto plazo, qué cosas tiene que pagar en el largo plazo. Supongamos que usted tiene, vamos a verlo, siempre me gusta ponerlo en el caso de una persona porque así como que se entiende más fácil. Digamos que usted tiene un crédito, no sé, se fue a Rodelac y sacó unos artículos ahí a crédito y tiene que pagarlos en 10 meses.
Y del otro lado, usted tiene una hipoteca. Esa hipoteca la adquirió a un plazo de 30 años y todavía le faltan 25 años por pagar. Entonces, usted puede tener una deuda aquí grande, vamos a decir que $150,000, pero esos $150,000 tiene un plazo todavía de 25 años para pagarlo, mientras que aquí, digamos, que tuviese una deuda de $4,000, pero estos $4,000 tiene que pagarlo en 10 meses. ¿Qué diferencia ven ustedes entre estas dos deudas? La urgencia que yo tengo que tener plata para poder pagar, yo tengo que pagar esos 4.000 este año, dentro de en estos 10 meses. Necesito plata que yo no puedo ahora pensar en vender una propiedad que me va a pasar 3 años en venderla si tengo nada más 10 meses. Entonces, me urge tener plata, pero circulante, para poder pagar eso ya. Exactamente. Ese es el punto, como muy bien has dicho, Juan. Gracias, profe. Esta deuda es de corto plazo, esta es de largo plazo. O sea, yo puedo relacionar mi tenencia de activos no corrientes, o sea, los que más toman tiempo convertirlos en dinero, puedo relacionarlos a mis deudas de largo plazo, pero como muy bien decía Juan, los activos corrientes son los que pueden enfrentar el compromiso de pagar las deudas de corto plazo. Entonces, lo que siempre se vigila en un negocio, lo primero, siempre decimos la máxima, la primera razón por la que una empresa puede quebrar indistintamente del tamaño de sus activos es la falta de liquidez. ¿Y qué significa falta de liquidez? Incapacidad del negocio para enfrentar sus deudas de corto plazo. Eso es la razón número uno para que un negocio quiebre. Que se quede sin dinero para enfrentar sus deudas de corto plazo. Entonces, por eso es que la primera razón de análisis, lo que se llama la razón corriente, es una razón, bueno, está aquí abajo ya, está aquí, es una simple división entre Por eso se fue de línea.
Sí, parece que se desconectó. Disculpe, ¿ustedes escuchan al profesor? No, parece que Parece que se le cayó la señal, será algo así. tiene Yo cara de eso. pensé que se me dio internet a mí. quedamos La primera igual. sospecha, esa es la primera sospecha cada uno. Uno Debe siempre venir por cree ahí que, ahorita. uno siempre cree que es el culpable de esto. Sí. A lo mejor está explicando el Sí, cuadro en Excel allí. Escribió en el chat que se le cayó el internet. Dice. ajá. Gracias, yo pensé que era el mío. Hola. Hola. Hola, profe. Aquí estamos, profe. ¿Dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? Cuando iba a explicar la razón, estaba explicando la fórmula y ya no se escuchó más nada. Ok, no sé, Después de no sé buenas si. noches, no veamos más nada. ¿Después de qué? De buenas noches. Mentira, profesor. Disculpe. No, es que no sé si. Creo que fue que apreté. Cuando habló de la falta de Ya. liquidez, habló de la falta Sí, de es que, liquidez. o sea, es que iba a apretar la fórmula para que se viera qué celdas estaba usando la razón. Y creo que ahí algo apreté que la computadora se puso en modo avión. Se salió el internet. Creo que eso fue lo que pasó. Ok, me avisan si estamos viendo la pantalla. Sí, Sí, profesor. ya estamos viendo, profe. Listo, ok. Entonces, lo que estaba comentando aquí, que la razón corriente es simplemente una división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Perdón. Es una división sencilla entre ambos. Entonces, ¿qué indica la razón corriente? La razón corriente indica, en palabras sencillas, cuántos dólares tengo yo
por cada dólar que debo en corto plazo, por cada dólar de deuda de corto plazo que yo tengo. Es decir, si esta razón aquí es 100%, significa que por cada dólar que yo debo de deuda a corto plazo, tengo un dólar de activo corriente. ¿Se entiende eso? Repite eso último, profesor, y disculpe. Ok, para que lo veamos aquí, ¿no? Fíjense que la razón corriente da 76%. Entonces, fíjate que yo tengo aquí 4.000 de activo corriente y 5.300 de pasivo corriente. Es decir, el activo corriente no cubre el pasivo corriente. Entonces, obviamente, como no cubre, la razón da menos de 100%. Si yo tuviese aquí 5.330 de pasivo corriente y tuviese 5.330 de activo corriente, quiere decir que por cada dólar que tengo aquí, tengo un dólar de deuda acá. ¿Me explico? O sea, es equivalente. El mismo activo líquido que tengo aquí es el mismo monto de deuda a corto plazo que tengo acá y la razón daría 100%. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, fíjense que ahí es donde está la línea límite de este indicador. Es eso. Cuando el indicador es más de 100%, quiere decir que el negocio tiene dinero para cubrir y más su deuda de corto plazo. Cuando el indicador es menos de 100%, quiere decir que el negocio no tiene suficiente dinero líquido para cubrir sus deudas de corto plazo, como en el caso de esta empresa. Ahora, esta regla acepta esta condición de menos de 100% como algo sano solo en una característica. Por eso le decía que hay empresas y hay empresas. Solo en las empresas de retail de alto volumen. ¿Qué quiero decir con empresas de retail de alto volumen? Es decir, empresas cuyo negocio es la venta de tal, pero que tienen una rotación, un ciclo de rotación elevadísimo. Solo en esas condiciones se acepta una razón corriente de menos de 100% como saludable. Entiéndase como cadenas de supermercados, todas las cadenas de supermercados. Bueno, todas las que ustedes quieran mencionar. Como ese es un negocio que la rotación, o sea, ellos diariamente venden cientos, miles de dólares, todos los días ellos están vendiendo, no es como otro negocio. Si usted me dice a mí una empresa que vende equipo médico, vende aparatos para hacer resonancia magnética, o sea, ¿cuántas ventas al día tiene esa empresa? Se pasará varios días que no vende nada y de pronto en un día vende no sé cuántos equipos y vende millones de dólares, después otros días vuelve y no vende nada y así. Ese tipo de negocio se analiza diferente a un negocio como este, como le digo, o sea, en el caso del el retail o lo que es el comercio al por menor de alta rotación, allí se acepta esto. En el resto de las empresas esto no es saludable. Entonces, al mismo tiempo se le llama a esto el capital de trabajo de la empresa. O sea, la empresa debe tener, o sea, obviamente si yo digo que la frontera es que este indicador sea 100%, que era la pregunta que les estaba haciendo cuando estaba hablando solo, y yo me decía, ok, si es 100%, y si tengo un dólar de activo corriente para pagar ese dólar de deuda a corto plazo, ¿cuánto me queda?
Se fueron de nuevo. Sí. Bueno, no está la pantalla. Ajá, no, pero ok, haciendo la pregunta. Si tengo $1 de activo corriente por cada dólar que debo de pasivo corriente, es decir, que la razón corriente es exactamente 100%, ¿qué me queda después de que pago mi deuda de corto plazo? Nada más los activos fijos. No, pero hablando de liquidez, considerando de un lado activo corriente y del otro lado pasivo corriente. Después que pago los pasivos corrientes, ¿qué me queda? Pareciera que No, nada. no hay No ni ganancia me- ni pérdida. No, eso no es importante. Cuando estamos hablando del estado de situación, no hablamos de ganancia o pérdida porque estamos en otro reporte. ¿Sí? O sea, me quedo sin capital de trabajo. Me quedo sin capital de trabajo. De nuevo, llevando esto a una analogía de nuestra vida personal. Digamos que usted debe una hipoteca y todavía le faltan 25 años para pagarla. O sea, eso no es problema. Pero si yo sumo las cuotas de la hipoteca que tiene que pagar este año, vamos a decir que pagará $300 de hipoteca, entonces en este año usted tiene que pagar $3,600 de hipoteca. Esa es su deuda de corto plazo de la hipoteca. Y agarramos toda la otra cosa que usted tiene que pagar en corto plazo. La luz, el cable, el préstamo, la tarjeta de crédito, la letra del carro, etcétera, etcétera. Vamos a agarrar todo lo que usted tiene que pagar en corto plazo. Usted tiene una deuda de corto plazo de $10,000 que tiene que pagar a lo largo de todo el año. Vamos a poner un ejemplo así hipotético. $10,000 de deuda de corto plazo. Vamos a llamarla así. Deuda de corto plazo. $10,000. Entonces yo agarro del otro lado y voy a ver, okay, usted, ¿cuánto tiene usted en banco? O sea, ¿qué tiene usted para enfrentar esos $10,000? Y si yo analizo que todos sus activos corrientes también suman $10,000, digo, ok, usted sí tiene el respaldo para pagar la deuda de corto plazo, sí tiene el respaldo. Pero ahora yo le pregunto, si choca el carro, ¿qué pasa? Hay que repararlo. Otra deuda Pero, más, pues. ajá, No, ¿y qué Otra pasa? más. No, pero la no puedo pregunta es, enfrentar ese gato. ese es el punto. Ese es el punto. Si el capital de trabajo cubre exactamente sus deudas de corto plazo, usted está como con la espada de Damocles. Usted tiene como una espada contra la pared, como dice uno. O sea, usted no puede, pero ni respirar. No le puede pasar nada imprevisto. Y en la vida de quién no pasa nada imprevisto. ¿Quién tiene la vida perfecta? Así que todo el año se comporta como uno lo imagina. Lo normal en la vida es que tengamos imprevistos, ¿cierto? Correcto. Por supuesto que sí, profesor. ¿Cierto? Como lo de Entonces, ahora. fíjense, vamos de nuevo a este caso, vamos a verlo en el ejemplo de nuevo en la persona natural. Si este es un padre de familia y ni Dios lo quiera, lo llaman de la escuela y le dicen que su hijo sufrió un accidente, se fracturó y ahora el niño hay que llevarlo para el hospital
y va a estar hospitalizado 3 meses, y hay que hacerle 2 operaciones para reubicarle el hueso y no sé qué, y la. Está listo. Está listo. O sea, no tiene capacidad, no tiene lo que se llama un margen de maniobra, por lo que dijimos. Cada dólar que tiene de activo corriente lo tiene comprometido ya. Entonces, fíjense, ese es el mismo análisis que hacemos en una empresa. Como lo digo, en este estado financiero que estamos mirando aquí, este que les puse aquí, fíjense que eh, es de aquí, de esta empresa, que es General Mills. Entonces, esta es una empresa de retail que vende. De hecho, esas cifras que ustedes están viendo aquí, estas cifras que están aquí están en millones. Es decir, estos 4.000 son 4.000 millones de dólares y ellos tienen 21.000 millones de dólares en activos. Todo esto está en millones de dólares. Entonces, claro, esta empresa puede darse el lujo de tener una razón corriente por debajo, como les decía, por la alta rotación del negocio. Pero si nos vamos a otra empresa, esta, Rey Holding, panameña, vamos a hacer un ejercicio, le voy a dictar a ustedes para que ustedes mismos me digan. Fíjense, el total de activo corriente es de 123.5. Les estoy dictando para que ustedes mismos hagan la operación. En el 2020 y 2019. Anoten esto, si quieren, anoten los millones de dólares. Activo corriente 123.5 y en el 2019 activo corriente, perdón, 107.2. Y el pasivo corriente en ese mismo periodo es 147.4 y 170, pueden poner aquí 171.0. ¿Cuánto da la razón corriente de esta empresa? Me da 83%. 83%. A mí también, profesor, 83%. 83. Perfecto. Fíjense, de nuevo, como el grupo Rey, como les decía, o sea, todo lo que es retail de alto volumen se le acepta una razón corriente debajo de 1, entonces en el grupo Rey pasa lo mismo que en la General Mills que vimos. En el resto de las empresas, como les decía, es diferente. Vamos a ver. Bueno, es importante que agarren el concepto, como les decía. Y ponemos el caso de que esto fuese, vamos a suponer que fuera otra empresa que no sea un retail, y esto es $6.000 en activos corrientes.
Entonces, al calcular la razón corriente, fíjense, esto es lo que sería más normal en otro tipo de empresa, es que la razón corriente sea arriba de 100. Y si yo hago la resta simple, digo que esta empresa, después de pagar su deuda de corto plazo, le queda X activo líquido. Entonces, este dinero excedente que le queda después de pagar su deuda de corto plazo es, como decir, su margen de maniobra o su capital adicional para maniobrar en caso de cualquier imprevisto. Es decir, ¿por qué? Porque si usted es una persona responsable, está siguiendo la misma analogía de la persona natural, ¿no? O sea, si ya yo sé que mis deudas de corto plazo este año son $5,300 y mi activo corriente son 6,000, ¿yo qué voy a hacer si yo soy una persona responsable? O sea, yo me voy a hacer en la cabeza la idea que de estos 6,000 hay 5,330 que yo no los puedo tocar, no los debo tocar porque ya están comprometidos. Y como ya yo me pongo esa restricción yo mismo y me digo, eso no lo puedo tocar porque son mis compromisos, que yo tengo que mantener ese dinero ahí para enfrentar ese compromiso, entonces yo digo que mi margen de maniobra es este dinero excedente que está. Ahora, fíjense en este caso que yo lo puse así, como decir, una manera hipotética, y aquí vamos haciendo, van ustedes aprendiendo qué es lo que hay que analizar. Si al año siguiente, vamos a decir que esta deuda se redujera en un 10%, esa deuda de corto plazo, y vamos a suponer que esto al año siguiente es 5,000. Ajá. Si ustedes ven esto, ¿qué observación tendrían ustedes o qué comentario tendrían ustedes de una empresa en esta situación? Está mejorando su capital de trabajo, tiene más líquido para enfrentar cosas que imprevisibles. Fíjate la dirección de los años. Ah, es al revés. Oh, perdón. Perdón, disculpe, profesor. Va mal. Exactamente. Va perdiendo, Sí, perdón. eso Yo es iba hacia la importante. derecha. Tiene toda la razón, Ajá, profesor. eso es importante, exacto. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, en finanzas suele suceder esto, en información financiera. Fíjense que la lectura en los años va hacia la izquierda. Correcto. 19, 2020, si vemos el otro reporte que está acá, fíjense también 16 y 17, la información va hacia la izquierda. El pasado al presente. Ajá, exacto. Entonces, viéndolo en esa misma lógica, esta empresa, su margen de maniobra se viene reduciendo. Ahora viene la solución o la acción natural en una situación como esta. Fíjense que, o sea, el análisis desde la perspectiva de persona, porque es como cuando uno habla de empresa, se ve como complejo, ¿no? Pero cuando uno lo analiza desde la perspectiva de la vida normal, es muy intuitivo qué hacer.
regresemos al caso de una persona. Si esto le está pasando a una persona, es decir, lo que tiene que pagar cada año, lo que tiene que pagar durante el año, en comparación con el dinero disponible para enfrentar esa deuda de corto plazo, cada año es menos. ¿Qué usted le recomendaría a esta persona que hiciera? ¿O qué haría usted en esa situación? Definitivamente tengo que aumentar mi capital de trabajo porque cada vez estoy más cerca del equilibrio. Yo tengo que buscar una forma de aumentar mis activos corrientes o tener Ajá. más plata en efectivo o no sé, hablar con el banco que me dé una línea de crédito, no sé, buscar Pero si otra le forma pide, pero otra si le fuente de pide, ingreso. ajá, si le pide una línea de crédito al banco, Estamos también más pasivos también. está Sí, aumentando su deuda, sí, sí, sí. exactamente. Otro ingreso, buscar la forma o aumentar nuestros ingresos. Ajá. Y, Eh, y si no se puede, aumentando, ¿qué otra alternativa? aumentar los precios. ¿Alguien más? Nadie más me dice nada, solo Juan. ¿Qué opinan los demás? Bueno, profesor, en este caso, si observamos los pasivos corrientes, vemos que, por ejemplo, en el año 2016, el pasivo corriente es mucho mayor al del 2018. Significa que los compromisos de pago, en este caso, son mejores, no hay una variación tan alta. Sin embargo, se observa también del 2016 al 2018 que hubo una disminución acentuada en los activos corrientes. Entonces, en ese caso, hay que buscar la forma de bajar los pasivos corrientes. Ajá, ok. ¿Y cómo bajaría los pasivos corrientes? Considerando que el pasivo corriente, su definición es que es deuda de corto plazo. ¿Cómo bajarías el pasivo corriente? Profesor, ¿cuáles son los otros activos corrientes? Pues tenemos $17,000 ahí que no sé, de otros activos corrientes que no sé qué son. Ahí tienen que ser, vamos a ver. Porque ahí podemos ver qué podemos mejorar. No sé si hay algún problema de, no sé, de bajar inventario, no sé. Fíjate, esos $17,000 están aquí. Ajá. Terreno, construcciones, O aba- equipo, otros activos intangibles. Este es importante, el Pero, goodwill. pero, Ok. profe, usted no dijo que eran activos circulantes, ¿no? No, 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 no. El activo Y, corriente ajá. son estos que están aquí, ¿no? Los 4,061. Por Pero eso usted están tiene, aquí. Activo total activo, corriente. ya, ya. Donde Los dice total activo es los 17. corrientes y los fijos, no he dicho nada. Ajá, Gracias, profe. exacto. Bueno, vendemos algo, tenemos que vender algo de los activos. Esa puede ser una solución, exacto. Como decía, ok, no se va a vender de un día para otro, pero si ya estamos viendo esta tendencia, ya vamos viendo esta tendencia, entonces puede ser que tomemos ya la decisión, aunque se tome un año en venderlo, decir, bueno, vamos a ir tomando esta decisión ya, porque es posible que ya para el otro año yo me quede sin capital de trabajo. ¿Mm? Entonces, eh, esa puede ser una decisión. Pero quiero seguir en la línea de lo que mencionó Nelson. Él dijo que había que reducir
los pasivos de corto plazo. ¿Cómo hago eso? Puedo negociar con mis acreedores a que me den mucho más tiempo de pago y convierto una deuda a corto plazo a largo plazo. Exactamente. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Cuando una empresa tiene presión para enfrentar sus deudas de corto plazo, si no puedo aumentar los ingresos, porque es que si decimos aumentar los ingresos, todos queremos aumentar los ingresos, pero de que uno quiera que se pueda y que se pueda rápido, hay que ver la viabilidad. En cualquier negocio, y ese otro análisis que podemos hacer, hay un tema que vemos tanto en microeconomía como en entorno económico de la empresa, que es la elasticidad precio de los productos. O sea, si yo aumento los precios, yo no puedo asumir que los consumidores van a seguir comprando lo mismo a un mayor precio. Tengo que asumir, en un modelo de negocio, yo tengo que asumir que a medida que yo suba los precios, las ventas tienen que bajar en algún grado, porque la gente va a reaccionar, dependiendo de la elasticidad del producto, van a reaccionar hasta cierto punto comprando menos. Eso dependiendo de qué tipo de producto estamos hablando. Si es comida, la elasticidad será menor. Si es un producto de primera necesidad, la elasticidad será menor. Pero si es una cosa secundaria, si mi negocio es un producto que no es prioritario, no es canasta básica, no es alimento de primera necesidad, no es algo así, yo tengo que asumir una elasticidad importante frente al aumento de precio. Entonces, no puedo, posiblemente me equivoque, posiblemente, de que al final la multiplicación de precio-cantidad, al reducir la cantidad por aumentar el precio, puede ser que al final el ingreso primero o no crezca lo que yo esperaba que iba a crecer y en ciertas circunstancias hasta que puede ser posible que el ingreso sea menor. Entonces a esa parte hay que tener cuidado. Entonces, si yo no puedo manejar como una respuesta de corto plazo, de urgencia, aumentar los ingresos, si no puedo convertir un activo no corriente rápidamente en líquido, una de las soluciones que puede ser la más fácil o la más rápida puede ser entonces convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. Eso puede ser. Yo voy al banco y le digo al banco, mira, tengo esta situación y necesito X producto para convertir esto. Uno dice convertir, lo que uno va a hacer es que va a pedir un nuevo crédito de largo plazo y con eso va a cancelar ciertas deudas de corto plazo. Profesor, una consulta. Si, por ejemplo, yo decido aumentar mis activos corrientes y considero mis inventarios y hago un plan de, por ejemplo, de consignación de esos altos inventarios de mis clientes de volumen, por ejemplo, para que me cancelen a corto plazo una gran cantidad de inventario, se puede subir, incrementar los activos corrientes para poder enfrentar los pasivos corrientes. Puede ser una alternativa. Pero explícame bien esa figura de cómo va a hacer que el cliente con un descuento menor, pues, o sea, otorgando, afectando un poco la rentabilidad de la empresa, pues, tratando de colocar un volumen alto en mis inventarios para tener un volumen mayor de ventas, pero por la figura de la consignación en los clientes de volumen. Por ejemplo, si un grupo, por ejemplo, si me voy a la ley de Pareto, que el 20% de mis clientes me compran el 80% de mis productos, y a ese 20% de mis clientes yo negocio esos altos inventarios que tengo allí, que la rotación quizás ha sido un poco baja, y les digo, bueno, yo les voy a dar una condición a ustedes a consignación por 2 meses
y tienen un descuento de un 10%, pero me tienen que cancelar todos estos inventarios en esta mercancía, por ejemplo, en 3 meses. Supongamos que un cliente me compra normalmente $1.000.000 mensuales, pero yo le estoy dando un excedente de 3, de 2 millones adicionales. Claro, los voy a sobreestoquear a ellos, a lo mejor no lo voy a vender más por 3 meses, pero es una forma de yo rotar mis inventarios y de incrementar mis activos corrientes, pues. O sea, es que justamente si lo analizas un poquito más en frío, o sea, para ti se ve una solución. La pregunta es, ¿qué tanto él va a poder hacer eso? Por lo que tú efectivamente acabas de decir, o sea, él se va a rellenar de inventario y no sé si el mercado de él tiene la capacidad de absorber todo ese excedente inventario para decir que te va a responder y que en 3 meses o sea, cumpla el compromiso. A eso es lo que habría que ver. Así es, digo, a primera vista yo diría que eso no, pero no sé, puede ser que sí, la verdad habría que ver. Normalmente, por ejemplo, en los hipermercados y en los supermercados de cadena, se le da un descuento adicional y ese descuento ellos tienen que transmitirlo a los consumidores y los precios los bajan. Y hay una toda estrategia de apoyo, porque no solamente es vender el producto, sino también de darle el acompañamiento en la parte de marketing. Por ejemplo, hacer exhibiciones, hacer torres, colocar un merchandising, colocar una degustaciones o todo lo que es el apoyo que necesita también pero son los puntos de venta. Sí, claro, ayudarlo a que ese producto rote en 3 meses, o sea, no dejarlo solo con los inventarios, sino yo te voy a ayudar porque el punto, por ejemplo, un Prima, por mencionar un ejemplo, un supermercado de cadena, por ejemplo, por ejemplo, como el Rey o como otro supermercado nacional de cadena, se puede hacer un bombardeo a nivel para que ese producto rote. O sea, puede ser algo, o sea, la intención es incrementar, en este caso, los activos corrientes, superar eso que tenemos allí en un porcentaje que se coloca en la empresa para poder enfrentar con mayor tranquilidad los pasivos corrientes y tener un margen de maniobra un poco más holgado, ¿no? Para enfrentar esas situaciones. Ok. O sea, a mí me parece funcional. De lo que me dijiste, lo único que no me parece funcional, me preocupó es cuando me dijiste, digamos, si la venta normal o si el crédito normal es de 1 millón, si le voy a dar 2 millones excedente, tal vez esa es la parte que es un poquito desproporcionada, ¿no? Tal vez pueda ser que el crédito normal sea 1 millón y tú le des 500.000 adicional. Puede ser que yo veo que el mercado de él pudiera absorber 500.000 adicional, no sé, pero yo estoy hablando así, en realidad esto no puedo decir con seguridad sí o no, ¿no? Pero sí, la idea de fondo es que sí funciona, obviamente. Estás incrementando, como tú dices, el inventario rápidamente, o sea, lo que estás colocando al crédito lo estás incrementando rápidamente y por los descuentos y por todo el apoyo que me estás mencionando, se supone que él sí va a poder también incrementar sus ventas rápidamente. Normalmente se hace con productos estrella, que son los productos de alta rotación y que no sean perecederos, pero en ese caso se firman contratos de exclusividad y, por ejemplo, los productos que son sustitutivos, se le deja de comprar la competencia el negocio y eso abre más la posibilidad de que el margen de venta que tiene la competencia se absorbe con estos productos, con los productos sustitutivos. Son estrategias que se hace. Por ejemplo, si yo vendo Coca-Cola, supongamos, yo le digo a la cadena de supermercado el Rey, no compres Pepsi-Cola por estos 3 meses para que tú puedas rotar ese inventario. O sea, no compres productos sustitutivos. Claro. Y bajamos el precio, pero tiene que ser exclusivamente con el producto estrella, el de alta rotación. No voy a colocar otro sabor que yo sé que nos rota, el de mayor preferencia del consumidor. Ok. Una alternativa.
Sí, no, sí, definitivamente que sí. Un punto, ¿no? Que es, digamos, el next step aquí, ¿no? Como decía, el paso número uno del análisis es analizar esta relación entre activo corriente y pasivo corriente, ¿no? Lo que se llama la razón corriente. Pero en el paso número dos, justamente entra el tema del inventario. Como yo estoy hablando de que lo que yo tengo aquí en activo corriente es lo que yo rápidamente puedo convertir en dinero para enfrentar esta deuda de corto plazo, justamente el inventario tiene una particularidad que le diferencia del resto de los activos corrientes, que es que nosotros sabemos que si yo, o sea, vamos a suponer que se dé la exigencia de verdad, a mí llegan mis acreedores y me dicen, págame ya los $5,330. Entonces yo digo, y vamos a poner el caso de este lado en donde yo sí estoy cubierto. Vamos a pensar que no soy retail, soy cualquier otro negocio. Yo tengo activos corrientes por 5,000 y pasivos corrientes por 4,800 y llega el acreedor y me dice, necesito que me paguen esos 4,800 ya. Entonces yo digo, ok, les voy a pagar ya, pero resulta que dentro de estos 5,000 hay inventario. Entonces, como decía, el inventario es el único que es como las manchas en la sábana, que es diferente a los demás. Porque usted sabe que si usted quiere vender inventario ya, tiene que hacer justamente lo que mencionó Nelson, tiene que dar descuento. Entonces eso implica una merma o una pérdida en el valor del activo para realmente convertirlo en líquido. Entonces el paso número 2 del análisis de liquidez en realidad es descontar o extraer o excluir el inventario de los activos corrientes y hacer una prueba, digamos, con un poquito más de presión. Realmente yo puedo enfrentar mi deuda de corto plazo si no considerara el activo aquí, entonces se hace una segunda razón ahí, que se llama es lo que se llama la prueba ácida. Pero como decía, hay características de cada negocio. O sea, yo les digo, como decir, la regla general, la teoría básica, pero la operación del negocio, o sea, la vida real es diferente a la teoría dura. Entonces, en este caso, lo que Nelson mencionaba es muy válido. Si yo puedo negociar colocación extra en ciertas condiciones especiales, colocación extra de crédito, entonces yo voy a bajar el inventario, de hecho, y lo que va a subir allí es la cuenta por cobrar. El efecto neto en el análisis de liquidez es que una cuenta por cobrar tiene mayor recuperación y no tiene la merma que tiene el inventario. Y si ya esto se ha negociado, como decía Nelson, con contratos donde el cliente, o sea, en este caso, el cliente, digamos así, que asumió esa mercancía adicional con ciertas características y él se compromete que él va a cumplir en esos plazos 2, 3 meses, eso ya me está generando un ingreso extra y está aumentando mi activo corriente. Entonces, sí es funcional, eh, así a primera vista, definitivamente que sí es funcional. Como decía, analizando el retail aparte del resto de los negocios. En el caso de los otros negocios, el inventario se trata aparte. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Seguimos con esta misma empresa, fíjense, vamos a hacer esa prueba ácida. El inventario, vamos a ponerlo aquí.
1483.6, 1413.7. Entonces, si yo al activo corriente le quito el inventario, fíjense lo que me queda. Y si ahora hago una nueva razón corriente, considerando el activo corriente sin inventario, vamos a ver cómo cambia el indicador. Fíjense cómo baja la razón corriente de 76% a 48% y de 78% a 50%. Ahora, como decía, es la teoría dura. Para una empresa retail en donde el inventario juega un papel clave, yo podría decir, bueno, ¿por qué tengo que descontar todo el inventario para este análisis de liquidez bajo presión si en la vida real, ante una urgencia o un requerimiento de líquido de urgencia, yo no necesariamente prescindo del inventario, yo realmente me puedo apoyar en él a pesar de que dé cierto margen de descuento? Entonces yo lo que podría aquí es poner una estimación de la merma que yo tengo cuando tengo que usar inventario para requerimientos de liquidez de urgencia. Entonces, si esa merma yo la puedo cuantificar aquí, vamos a decir que esa merma, vamos a hacer un tercer análisis aquí. Yo digo, bueno, frente a una presión de liquidez, este inventario, yo tengo una merma, digamos que del 25%. Entonces vamos a calcular ese 25%. Esta sería la merma o la pérdida de valor de inventario por venta rápida, vamos a decirlo así. Entonces yo voy a calcular un nuevo activo corriente sin la merma. Vamos a llamarle a este activo corriente 2, que es el que no tiene inventario, y vamos a calcular un activo corriente 3, que sí tiene inventario, pero con un grado de merma que hemos estimado. Entonces, ahora vamos a calcular una razón corriente 3 que considere el activo corriente con la merma por venta rápida de inventario o venta en condiciones especiales contra el pasivo corriente. Entonces tengo ya tres razones corrientes. Tengo una que me da 78 y 76%, pero que yo podría decir esto es un poquito irreal porque aquí estoy contando con todo el inventario, cosa que en la vida real no va a suceder, pero en la prueba ácida, esta viene siendo la prueba ácida
prescinde de todo el inventario y eso a mí tampoco me parece real. Entonces yo hago una estimación de la merma de inventario y tengo una razón corriente que yo diría que esta me parece un poquito más real, y puedo inclusive entonces levantar ya un modelo de negocio en donde yo ajuste la merma del valor de inventario de acuerdo a cómo yo voy gestionando, lograr minimizar esa merma. ¿Preguntas? Bueno, yo no tengo una pregunta, sino más como un comentario. La verdad que es un mundo saber cómo tomar una decisión y no llevarse solamente por una, ¿no? Y evaluar distintas opciones para a la final resolver el problema que tenemos de liquidez. Sí, exacto. La verdad es que, digamos, ¿qué deberían ustedes aprender? Porque yo me imagino que ustedes se preguntarán así justamente como el comentario de Jatesel. Dios mío, ¿cómo voy a saber a la hora de la verdad cuál de todas las decisiones debería tomar? La verdad es que no está escrito en ningún lado cuál es la decisión correcta. Ustedes, igual como en la vida real, pueden evaluar todas las alternativas y decidir, yo me voy a ir por este camino. ¿Cuál es el objetivo? Yo necesito que el negocio cuide su liquidez. Eso es lo que se necesita. Y eso es lo que nosotros hacemos como persona también en nuestra situación personal. Cuidamos nuestra capacidad de pago, nuestra capacidad de enfrentar nuestros compromisos. ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes maneras. Pero lo más importante que hay que aprender en el curso no será exactamente toma la receta A o la receta B, sino la capacidad de decidir, evaluar primero la diferente alternativa y después decidir. Creo que esta es la más conveniente. Lo que vamos a tratar de hacer entonces la siguiente semana es evaluar impactos de varias de estas decisiones. O sea, fíjense que lo que estamos tratando de pensar es un poquito más allá. O sea, si yo tomo por la puerta A, estoy escogiendo un camino. ¿Qué va a pasar después? No sé si me explico, que lo voy a poner de esta manera y creo que ahora que ahí sí me van a entender. Si yo veo esta situación de este negocio, en donde dijimos el margen de maniobra se está reduciendo, se redujo, de hecho, en 2 años, se redujo en 1000, de 1285 bajó a 202 en solo 2 años. Entonces yo puedo tomar una decisión, como dijimos hace un momento, de convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. Pero esa solución que yo tomé este año no es una solución que yo puedo estar tomando todos los años. Entonces, si después de haber tomado esta solución y haber mejorado la liquidez del negocio,
después resulta que yo permito que la empresa vuelva a caer en la misma situación, entonces ya no voy a tener exactamente la misma puerta abierta. ¿Sí? Entonces esas cosas hay que analizarlas, hay que tenerlas en cuenta. Perfecto. Juan, habías levantado la mano, no había mirado. ¿Tienes una pregunta? No, y un dedazo ahí, disculpe, profesor. Ok, tranquilo. Bien, entonces vamos a terminar aquí esta noche. Continúen con las actividades del módulo 2. Cualquier pregunta que tengan sobre el módulo 2 me pueden decir. Daira, me habías dicho, si quieren los demás ya pueden, siquiera ya puede retirarse. Daira, me habías dicho que tenía una consulta del módulo 2. Sí, era de respecto al caso que estamos analizando, o que vamos a analizar en el módulo, pero ya usted dijo lo que necesitaba escuchar. Ok, perfecto. Lo otro, entonces, profe, es que vamos a seguir trabajando individual, ¿cierto? O ya podemos hacer grupo. ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos 10 personas, ¿cierto? Porque hay 12 menos 1, son 11, y Nelson está 2 veces, creo que en la conexión, así que deben ser 10 personas. Si quieren pueden hacer grupos de 2. Ok, pero... Sí, era eso. Grupos de 2 serían 5 grupos. Ok, pero... Bueno, entonces quedamos así esta noche. Buenas noches a todos y cualquier consulta pueden escribirme o escribir en el grupo de WhatsApp. Gracias, profesor. Gracias, profesor, excelente. Buenas noches, profesor, gracias.